bienvenida de nuevo a este encuentro de autora del Club de Lectura La Sal y gracias por ayudarnos a seguir profundizando en este género literario en el que cada vez más las mujeres tienen presencia. Aquí no las ves, lo ves una pequeña representación, pero hay más representación del Club de Lectura de lo que creíamos y estamos todas con ganas de escucharte ya, así que cuando quieras. Bueno, pues me alegro que al final haya podido ir más gente. Más que nada por si les apetecía, ¿eh? Que entiendo que a veces hay más cosas, pero bueno. Y bueno, nada, como la otra vez, de verdad, gracias por contar conmigo otra vez y espero que os guste la charla. Ya os adelanto que de esta parte no controlo tanto como de la otra, ¿eh? Pero bueno, más o menos, es decir, sobre todo, o sea, esto os lo aviso porque a lo mejor conocéis alguna autora que yo no he escogido, porque por ejemplo en latinoamericana sí que hay un montón y al final pues me he tenido que quedar con algunas representativas porque era imposible hablar de todas. Y africanas yo son las que conozco, porque además hice una investigación para un artículo hace un par de años y la verdad es que he vuelto a buscar y no he encontrado mucho más. O sea que me temo que no hay mucho más, pero bueno, puede ser que haya más y que alguna se me escape, pero bueno, yo seguiré indagando y seguiré intentando encontrar más autoras que poder leer. Bueno, como la africana es un poquito más breve, pues voy a empezar por la africana y luego ya, además así, cerramos con Argentina y queda enlazado justo para la charla con Claudia Piñeiro, que además acabo de ver por redes que acaba de llegar a Santiago de Compostela, que estaba haciendo el Camino de Santiago estos días, o sea que la tenemos por aquí, por nuestras tierras, digamos. Bueno, os pongo aquí una serie de rasgos para introducirnos un poco en la novela negra africana. Eh, Sobre todo, decir de antemano que, claro, pasa un poco, no sé si habéis leído novela negra asiática o de algún continente que no sea occidental, pero claro, el principal rasgo general de la literatura de estos orígenes es que no tiene nada que ver con la nuestra porque nuestra cultura y nuestra forma de ver el mundo es muy diferente. Entonces, la forma de contarlo también es muy distinta. Eh, por ejemplo, o sea, cito la japonesa porque tenemos bastante novela negra japonesa traducida y hay mucha gente que lee novela japonesa y es verdad que cuando la lees por primera vez te provoca como un choque porque parece como que no acabas de entrar, no es la misma fluidez y me parece que como si estuviese mal contada o mal traducida, pero realmente no es eso, es que es una manera diferente de contar las cosas. Y con la novela negra africana pues pasa un poco también, cuando lees algunas novelas, dependiendo de qué origen y de quién la haya escrito, pues resulta un poco naif la forma de estar contada, así que sí que cuesta entrar un poquito en ella. Y claro, hay que tener en cuenta que además la tradición escrita en África no es tan antigua como la nuestra. Entonces, ellos realmente su literatura base es oral. Entonces, su manera de contar historias realmente es la oral y eso tiene mucho peso luego a la hora de escribir de escribir novelas, o sea, de transmitir las historias a formato escrito. Y, por ejemplo, uno de los rasgos es que a ellos las tramas les importan, pero no les importan tanto. Y de hecho, una de las cosas que tienen mucho peso en la novela africana es que estamos preocupados por contar un poco la sociedad y transmitir la problemática que existe en los países africanos. Es decir, hablo de ellos en conjunto, pero soy muy consciente de que, claro, hay un montón y cada uno tiene una problemática y una sociedad y unos problemas diferentes. Pero bueno, sí que es verdad que tienen una serie de rasgos comunes y por eso me atrevo un poco a hablar de ella como si fuese un conjunto, aunque luego, claro, cada país, por supuesto, tiene sus particularidades. Es como si alguien hablase de novela negra europea. O sea, no tendría sentido comparar la novela española con la novela alemana, por ejemplo, que no tienen nada que ver. Pues obviamente las novelas de Uganda no tendrán nada que ver con las de Kenia y con las de Sudáfrica, eso vaya por delante. Pero bueno, más o menos se pone como fecha de partida de la novela negra africana en la década de los 70. Y todo esto que os voy a contar básicamente es en lenguas coloniales, porque
el máximo desarrollo de novela negra fue todo en inglés, en francés y un poco más tarde también en portugués. Y eso también ha tenido mucho peso para lo que nos ha llegado aquí. Todo lo que nos ha llegado de momento ha sido escrito en lenguas coloniales. También hay que entender que las editoriales tienen que comer y yo entiendo que, claro, no es lo mismo encargar una traducción de un idioma local que de una traducción del inglés, porque tienes traductores del inglés. Entonces también es difícil que llegue, pero claro, también hay motivos un poco comerciales detrás de todo eso. Eh, He estado buscando un poco por curiosidad quién es el lector tipo de novela negra africana. Y es curioso, bueno, es curioso, no es curioso, a nadie le va a sorprender. No se sabe bien a quién le interesa la novela negra africana porque nadie ha estudiado a quién le interesa, obviamente, porque como África no le interesa a nadie, pues no se sabe cuál es el tipo de lector medio. Lo que sí que he encontrado es que no es un género que está que se considere de mucho prestigio en África, porque lo consideran como una especie de ocio burgués. Yo creo que un poco por herencia de las novelas que hablábamos en la otra charla, que si de Agatha Christie, Mansiones y todas estas cosas, y yo creo que lo tienen un poco asociado a ese tipo de historias y lo consideran como un tipo de ocio burgués. Entonces no hay un gran público como lector de este tipo de novelas y claro, eso también pesa a la hora de que se publiquen más o menos. Un rasgo que sí que es fundamental y que sí que encontramos un montón y que incluso se llega a contaminar en europeos que ambientan novelas en África, europeos que conocen bien los países africanos. Por ejemplo, estoy pensando en John Arreche, que es un escritor de Bilbao, que tiene un protagonista que es africano, que vive en Bilbao, y el humor y la ironía son rasgos muy característicos y él lo sabe precisamente porque ha pasado mucho tiempo en África documentándose. Y es verdad que la mayoría de las novelas recurren mucho a ese tipo de herramientas y es sobre todo para suavizar un poco la denuncia de las injusticias que se hacen en los libros, porque sí que hay algunas novelas negras que no tiran tanto del humor escritas por hombres y la verdad es que la crudeza de las historias que cuentan es para pensártelo dos veces antes de leerlas. Entonces sí que se introduce mucho este tipo de herramientas y así pues es más fácil poder contar, pues por ejemplo, la mala relación que tiene la población con sus líderes o con las fuerzas del Estado. Introduciendo el humor, pues siempre parece que todo es más fácil. Y si encima acabáis de leer a Alicia Jiménez Barlet, sabréis perfectamente de lo que estoy hablando, porque ella tira mucho del humor para eso. También la presencia de lo sobrenatural es súper importante, porque bueno, es parte de su día a día, creen en los presagios, recurren a artes adivinatorios, a presencias de hechiceros, de curanderos, y es algo pues, que desde Europa pues, puede parecer chocante, pero es que claro, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, él durante toda su vida escribió novelas que eran súper racionales, que toda la deducción era súper lógica, pero sin embargo era muy frecuente que él acudiese a prácticas de espiritismo y creía firmemente en que podíamos comunicarnos con el más allá y con los muertos. Entonces, aquí hasta no hace tantos años se ha creído firmemente en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, forma parte de la cultura africana, pero es que de la europea hasta no hace tantos años también ha formado parte. O sea que es todo un poco, depende de en qué momento histórico planteemos todas estas cuestiones. Pero bueno, el telón de fondo que nos suelen mostrar suele ser muy pesimista porque es que el panorama en general suele ser muy pesimista y no hay mucho espacio ni para la ilusión ni para los sueños en estas novelas, porque nos cuentan siempre un mundo que está lleno de prostitución, de violaciones grupales, de bandas criminales, de asesinatos, bueno. Y algo que sí es curioso es que la única aspiración que sí que podemos encontrar en algunas de las novelas es una comodidad material para sus protagonistas, pero muy inmediata. Es decir, así como en Europa tenemos ese concepto como de alquilar un piso o comprar un coche, como un pensamiento muy a largo plazo, en este tipo de libros sí que se ve que son capaces de sacrificar todos sus principios y todo lo que creen por tener un plato de comida caliente para el día siguiente. O sea, no se refleja un anhelo de conseguir algo a largo plazo porque realmente la forma de vida es tan inmediata y están tan preocupados del día a día que piensan mucho más en el presente que en el futuro.
Y eso para los lectores europeos también resulta chocante, el que a veces te planteas con determinados personajes que se vendan por un plato de comida y que se nieguen a defender sus principios, pero claro, las circunstancias obviamente pues, son muy diferentes a las nuestras. Eh, ¿Qué más? Eso, bueno, que lo que comentaba, que las tramas no son lo más importante y sí que se preocupan mucho pues, de transmitir unos temas como la explotación de los diamantes, la caza furtiva, el tráfico de drogas, la carrera armamentística, la corrupción política, fraude, escándalos, etcétera, etcétera. O sea, un panorama muy político y muy social como trasfondo de las novelas. Y como comentaba, pues eso, eh, ¿qué tipo de historias tenemos para leer en castellano? Pues muy poquitas y sobre todo escritas en idiomas coloniales. Ay, perdón, me atraganté conmigo misma. Bueno, tenemos la suerte de tener traducida la primera novela escrita por una escritora subsahariana, que es Aida Madidiayo, que es esta Cuti Memoria de Sangre, que fue escrita en 2002. Esta fecha ya nos da buena cuenta de cómo está el género negro en este continente y sobre todo escrito por mujeres para que hasta 2002 no tengamos la primera novela escrita por una mujer o al menos publicada, porque oye, a lo mejor se ha escrito alguna pero no se llegó a publicar. Es una novela súper breve, cortita, no sé si son ciento y poco páginas, pero tiene una crudeza que te deja sin aliento, la verdad. Eh, Está ambientada entre los años 80 y 90, que es un momento de rebelión armada en Mali, porque la autora es maliense. Y desde el primer capítulo ya vemos que la protagonista es una niña de 10 años que se esconde cuando llega una banda de tuaregs a su casa y atacan a su familia. Y ella consigue librarse del asalto, pero ve cómo degollan a su padre, violan a su madre y estrellan el cuerpo del bebé de su hermano contra una pared. O sea, ya para que veáis cómo empieza el libro. Entonces, el resto de la novela pues va a ser todo una persecución para tratar de vengar la muerte de sus familiares. Investigando ahora sobre esta autora me ha llamado la atención, que no lo supe en su momento, que en 2016 escribió el guión de una serie que también la ha dirigido, que la verdad es que tiene una pinta fabulosa. En Francia, por lo visto, sí que se ha visto y yo he estado buscando en alguna plataforma o en algún sitio, aunque fuese no del todo legal, por si había posibilidad de verlo, pero la verdad es que no he sido capaz. La serie se titula Bamako, la ciudad de los tres caimanes, que transcurre en Mali, y la historia lo que cuenta es la vida de tres mujeres en el momento actual, de diferentes clases sociales, que son amigas desde la infancia, y nos muestran los hábitos y las costumbres de Mali y cómo vive el maliense medio. La verdad es que a mí por lo menos me ha parecido muy interesante porque además, pues eso, este tipo de ficciones no nos suelen llegar y estaría bien que ya que está rodada y que se ha podido ver en algún sitio, pues que la colgasen en alguna plataforma, la verdad. Bueno, aquí tenemos a Margie Offord, que realmente nació en Londres, pero bueno, creció en Namibia y Sudáfrica, entonces sí, culturalmente la podemos considerar africana. Con 21 años fue detenida e interrogada tras una protesta en contra del apartheid y esto hizo que cambiase todo su mundo y se sensibilizó muchísimo respecto a los mecanismos del poder, a la injusticia y ha creado una serie de novelas que transcurren en Ciudad del Cabo que están protagonizadas por una periodista, Claire Hart, y se centra en temas como el tráfico de personas y expone pues, las problemáticas que existen en Ciudad del Cabo, sobre todo respecto a la impunidad que existe frente a la explotación sexual. En castellano, como veis arriba, pues tenemos dos traducidas, Preciso como un reloj de 2006 y Rosa Sangrienta de 2007, que curiosamente son las dos primeras de la serie de esta protagonista, pero se ve que no acabaron de cuajar en nuestro país porque no siguieron traduciéndola. Pero bueno, yo que soy muy maniática con el rollo de los órdenes en las series de novelas, pues está muy bien que estén traducidas la primera y la segunda. Y luego ya si vienen más, pues bienvenido sea. Maya Nun nació en Suazilandia y asistió a un internado para alumnos de raza mestiza.
hasta que su familia emigró a Australia en los años 70. Ha trabajado en el mundo del cine, ha escrito guiones, ha trabajado en varios rodajes y en uno de esos rodajes, lo cuento porque me ha parecido muy curioso, conoció a su marido y con él se casó en Suazilandia a través de una ceremonia tradicional y su dote fue el equivalente al precio de 16 vacas. ¿Es mucho? ¿Es poco? No tengo ni idea, pero me ha resultado curioso que ese dato esté disponible en Internet. Eh, el protagonista de su serie de novelas, en este caso es un hombre, es el oficial de la Policía Judicial de Johannesburgo, Emmanuel Cooper. Es un protagonista blanco porque es de madre inglesa y de padre africano. Y eso lo pone en el medio de un conflicto porque él habla zulú, pero también se avergüenza de las leyes raciales, que en las novelas que transcurren en Sudáfrica suele ser un constante esto, el que haya personajes o que son mestizos o que son blancos directamente, pero están en contra de leyes raciales. Luego el tema del idioma, que también es una controversia. Y la verdad es que está muy bien en ese tipo de protagonistas y de cuestiones porque sí que nos da un poco una visión de cómo funciona allí un poco la política y el día a día. Puede que hasta la conozcáis porque es la escritora africana de novela negra actual, yo creo que más conocida, que es Oyinkam Braithwaite. Nació en 1988, me parece jovencísima, en Nigeria, en Lagos, y se trasladó a Gran Bretaña para estudiar en la universidad. Entonces ha vivido durante muchos años a caballo entre Lagos y Gran Bretaña, escribe en inglés, pero está muy concienciada respecto a la problemática de su país. Yo tuve la suerte de conocerla el año pasado en un festival de novela negra en Canarias y la verdad es que es un encanto de mujer. Eh, Se ha hecho súper famosa, sobre todo con Mi hermana asesina en serie, que o sea, ha sido un fenómeno mundial, se ha traducido a un montón de idiomas. Y yo creo que además el título ya ha sido como algo que ha llamado mucho la atención a los lectores. Es una historia de corte criminal, pero lo utiliza como una herramienta para denunciar la situación de las mujeres en su país. La violencia patriarcal, la sexualización de los cuerpos, las anticuadas tradiciones familiares, etcétera, etcétera. Y todo pues a través de la relación entre estas dos hermanas y es un libro con muchísima sonoridad. Después de este llegó El bebé es mío, que lo publicó en 2020 y es curioso porque es la primera novela negra ambientada en pandemia. Que hay mucha gente que no quiere saber nada más de la pandemia ni leer libros sobre la pandemia, pero a mí personalmente es un tema que me interesa mucho porque a mí me tocó mucho, o sea, supongo que como a todos, pero bueno, hay gente que, bueno, pues la pasó un poco más de puntillas. Yo no he pasado el COVID, pero sí que pasé mucho miedo y que el que ahora de repente en las ficciones ya no se quiera hablar del COVID, a mí es algo que sociológicamente me llama mucho la atención. Entonces, cada vez que me encuentro una novela que se ambienta en la época del COVID, intento leerla para ver qué nos cuenta un poco, si se reflexiona un poco o necesitamos que pase mucho más tiempo todavía. Pero bueno, perdón, que me voy. El caso es que en esta novela, que es muy curiosa porque el protagonista, que se llama Bambi, que es un hombre, su novia le echa porque le descubre una infidelidad y se queda en la calle el 30 de marzo de 2020, que ya había un confinamiento estricto en Lagos. Entonces no sabe a dónde ir porque no puede quedarse en la calle y no puede estar en cualquier sitio porque le detienen, porque está prohibido salir de casa. Entonces se acuerda de la casa de su abuelo y dice, bueno, pues voy a ir, que allí seguro que no hay nadie. Y se encuentra que allí están eh, su tía y la antigua amante de su tío viviendo juntas. Y hay un bebé en esa casa. De entrada nos dicen de quién es ese bebé, pero a partir de un momento de la novela no queda claro y las dos lo reclaman como que es hijo de ellas. Entonces, la novela realmente es una reflexión que te hace, o sea, te hace pensar mucho acerca de qué te convierte en madre o en padre. Perdón. Si es el amor, si son los cuidados, si son los lazos de sangre.
Y además todo eso lo mezcla también con la infantilización de los adultos en el siglo XXI y su incapacidad de enfrentarse a los problemas que conlleva la crianza de los niños. La verdad es que también es un libro súper breve. Pasa un poco lo que os comentaba al principio, de que cuando lo lees al principio parece un poco naif el lenguaje, la forma de estar contado, pero yo creo que la autora no se ha centrado tanto en la belleza del lenguaje, digamos, como la importancia de todos esos temas que quiere tratar y que nos quiere contar. Perdonadme, que no sé qué me está pasando, ¿será la alergia? Tranquila. Bebe. Bueno, parece que ya va pasando. Y os traigo Lauren Beukes, bueno, no sé si se pronuncia así el apellido, siempre he tenido dudas, perdóname. Es de Johannesburgo y es una escritora muy particular porque es un híbrido de géneros. A mí me gusta mucho y me gusta mucho hablar de ella precisamente por eso, porque si ya de por sí está desprestigiado muchas veces el género negro, cuando como encima lo mezcles con fantasía o ciencia ficción, ya eh, para de contar. Se hizo famosa por el libro de las luminosas, que lo han adaptado a serie de televisión, está en Apple TV, y la verdad es que la serie es buenísima también. A mí el libro en su momento me dejó muy impactada porque tiene una escena en la que narra un intento de violación en primera persona por la víctima, y la verdad es que es un capítulo muy asfixiante. Y, y bueno, es un libro muy curioso porque trata sobre un asesino en serie que viaja en el tiempo, que es un argumento muy original y la verdad es que funciona súper bien. Entonces, esta chica que ha podido escapar de él, es periodista y se pone a investigar y de repente pues empieza a descubrir casos que se parecen al suyo, pero de hace 100 años. Y claro, lo importante del libro, pues como todos estos libros, pues también la violencia sobre las mujeres y todo este tipo de temas, pero el libro es igual mucho más occidental que todos estos anteriores, pero bueno, la originalidad del planteamiento pues me ha hecho traerlo un poco aquí. También tiene otro titulado Monstruos Rotos del 2014, que este es muchísimo, o sea, tiene muchísima más fantasía que Género Negro. Es un libro mucho más difícil de entrar en él. Y en 2020 publicó Afterland, que es una distopía muy curiosa, que además generó mucha controversia porque en redes atacaron muchísimo a la autora por transfoba, porque el planteamiento de base es que debido a la mutación de un extraño virus, eh, este virus ataca a las personas con próstata, digámoslo así. Entonces, prácticamente se extinguen los nacidos como hombres biológicamente. Y claro, el planteamiento del libro es un mundo sin hombres. Entonces, claro, desde el movimiento trans, pues hubo mucha gente que dijo, oye, ¿qué pasa con las personas que no tienen próstata y que también son hombres? Entonces, el libro genera mucho debate y yo creo que también es interesante porque te hace plantearte muchas cosas, sobre todo para los que no estamos tan familiarizados a lo mejor con este tipo de cuestiones y que te cuesta un poco cómo escoger la terminología, cómo plantear este tipo de temas. O sea, el planteamiento de la novela es muy bueno y la novela es muy buena, pero a su vez pues te hace pensar un poco en cómo planteas esta novela si no delimitas entre hombres y mujeres biológicamente. Entonces, por lo menos, pues oye, pues te hace pensar mucho sobre este tipo de cosas. Y aquí os traigo un maravilloso mapa para que nos echemos todas a llorar. Los países en morado son de los que os he hablado, que son de los que tenemos novelas traducidas. ¿Os podéis imaginar el desconocimiento tan grande que tenemos, al menos en cuanto a género negro? Porque sé que hay novelas traducidas de muchos de estos otros países, pero quise poner el mapa precisamente porque es desolador. Es muy triste que tengamos este desconocimiento de la literatura de un continente que tenemos tan cerca. Y por lo menos, bueno, del norte de África todavía nos llega algo, pero de esta línea para abajo es casi imposible. Entonces, bueno, pues también este tipo de cosas pues, nos puede servir para pensar un poco en el tipo de cosas que leemos y al igual que creo que es un ejercicio muy positivo el hacer el esfuerzo de leer mujeres de manera voluntaria, pues creo que también el escoger determinados orígenes de novelas pues también
también tienen una carga social y política en lo que hacemos, como todo. Y bueno, pues con esto y un bizcocho nos pasamos a la novela negra latinoamericana, así de breve. Eh, Uy, vamos para atrás. Es curioso porque en algunas cosas podríamos equiparar tanto la novela negra, o sea, el panorama social español con el africano en algunos países y con el latinoamericano. Pero sobre todo el español y el latinoamericano tienen unos paralelismos increíbles, porque gran parte de Latinoamérica, no toda, pero una parte muy importante, sufrieron dictaduras militares a lo largo del siglo XX, igual que nos pasó a nosotros. Y claro, pues eso ha tenido una repercusión importante en la literatura. A eso le sumamos los movimientos estudiantiles de los años 60, que especialmente, o sea, en Latinoamérica tuvieron un peso bastante importante a nivel pues, de activar a determinados autores y entre ellos pues, los de género negro, que se vieron muy, no encuentro la palabra, pero bueno, que les alegaron, ay, bueno, no sé si me estáis entendiendo, pero que esos movimientos les increparon, digamos, de alguna manera, Bien. y ellos se vieron atacados, digamos, sí. Ya está dado. Eh, a Claudia Piñero leí una vez oír una frase que me parece que resume todo esto, que es que para contar una sociedad hay que contar los crímenes que se cometen en esa sociedad. Y precisamente en Latinoamérica es muy peculiar porque, claro, los crímenes que se cometían en todos, o sea, a lo largo del siglo XX eran crímenes de Estado, eran los mayores crímenes que había. Entonces, claro, tienen una visión muy politizada de la sociedad y todo eso se transmite en la literatura. De hecho, cuando lees mucha literatura latinoamericana, sobre todo, yo creo que la que más nos llega es la Argentina, y lo que digo, tenemos muchos paralelismos con ellos, y llama la atención lo diferente que ha sido nuestra evolución. Obviamente la evolución social ha sido muy diferente en los años posteriores, pero ellos sí que tienen ese ánimo de querer denunciar y de querer meter el dedo en la llaga todo el rato. Y sin embargo, desde España veo que ha habido un conformismo brutal con todos estos temas. O sea, nos hemos aburguesado literariamente y bueno, y socialmente también, pero somos mucho menos reivindicativos que ellos y bueno, pues sí, obviamente, pues la literatura también es entretenimiento, pero bueno, también es una herramienta política muy, muy poderosa. Entonces, bueno, ¿qué más cosas? Bueno, el tema, las desigualdades sociales, porque pasó un poco como aquí, también hubo muchas migraciones del campo a las ciudades y esto acentuó las desigualdades y también acentuó la violencia, que va a ser algo que también puede servir como telón de fondo para el género negro. Y lo curioso respecto a África es que en Latinoamérica el género negro tiene un prestigio brutal. Parte de la culpa viene de que Borges, junto con Bioy Casares, fundaron una editorial que traducía los clásicos del género y ellos fueron grandes defensores del género negro, tanto del clásico como luego del contemporáneo. Entonces, claro, que una figura como Borges sea un defensor de un género como el género negro, pues claro, le da un empaque pues muy diferente del que puede tener incluso en nuestro país. Eh, Os ponía por aquí un mapa para que veáis la diferencia. El morado vuelve a ser... bueno, realmente no es que aquí no haya traducido, perdón, que lo he dicho mal, porque obviamente compartimos idioma. Lo que os pongo en morado son los países de los que yo he encontrado novelas negras escritas por mujeres. De todos los del mapa hay novelas negras, pero escritas por mujeres seguro que hay y que se me ha escapado alguna, porque por ejemplo de Cuba sí que encontré una autora, pero no me acababa de encajar del todo y decidí no traerla. Pero bueno, creo que más o menos, aunque Centroamérica se me queda un poco coja, creo que podemos tener una buena perspectiva del género con todos estos países. Y vamos a ir de arriba abajo. Empezamos por México. Y aquí tenemos a María Elvira Bermúdez, que además es una de las primeras narradoras y teóricas del género negro en su país. Nació en 1916 y murió en 1988, para que os hagáis una idea. De todas ellas, la obra que pongo arriba
es o la más representativa o la que yo he escogido como una de las más representativas. En este caso, sí, sin duda, es Diferentes razones tiene la muerte, que además se publicó en 1953, o sea, bastante temprano. Publicó también ensayos sobre el género negro, ha teorizado, ha reflexionado sobre el mismo y ha escrito varios prólogos también, algo que claro, pues le da un empaque, o sea, como decía antes de Borges, pues un empaque que una mujer ya en los años 50 esté teorizando sobre el género negro tiene una relevancia muy importante. Patricia Valladares, que además de escritora e investigadora, es periodista y está especializada en temas de violencia de género. Trata de visibilizar siempre la violencia sexual y los feminicidios. En su novela Tan frío como el infierno, de 2013, su protagonista Milena es agente judicial que ahora se dedica a la investigación privada y debe encontrar a la amante secuestrada de un empresario multimillonario y que es una joven que trabaja como fotógrafo de guerra, que ya de por sí es una profesión que no es de las más seguras del mundo y menos todavía para una mujer. La clave de las novelas escritas por esta autora reside en que nos presentan mujeres que se niegan a ser reflejadas como víctimas. Algo bueno, como ya hemos visto en un montón de novelas, la tradición masculina se empeña en perpetuar siempre la imagen de la mujer en el género negro como víctima. Entonces, el que haya defensoras de cambiar esa visión, pues creo que es importante. Ya digo que en Latinoamérica sí que encontramos muchas autoras así con este tipo de visión y así de reivindicativas. No digo que en España no las haya, pero es que en Latinoamérica hay muchas, que vale que son muchos países, pero sí que proliferan ese tipo de características. Laura Esquivel Valdés, que a lo mejor a alguien le suena el nombre, porque es la autora nada más y nada menos de Como agua para chocolate, que bueno, pues es una historia muy popular tanto por la película como por la novela, porque fue traducida a 30 idiomas en su momento. Eh, Hizo una breve incursión con esta novela en el género negro. A Lupita le gusta planchar, curioso título. Lupita es una policía que es poco agraciada físicamente, que tiene problemas de alcoholismo, que ha padecido violencia y que sobrevive en un medio donde reinan las apariencias, el dinero y el poder. En su búsqueda del amor, pues Lupita llega al lugar equivocado en el momento equivocado y acaba involucrada en un asesinato de un delegado político. Un dato curioso sobre este libro es que ha sido adaptado a novela gráfica, que aunque hoy en día es más frecuente, pues este libro es de 2014 y en aquel entonces pues no se hacía tanto. Yo no he sido capaz de encontrarlo en novela gráfica más allá que en préstamo en digital en las bibliotecas de Andalucía. O sea que si tenéis cuenta en las bibliotecas de Andalucía o conocéis a alguien que os lo... Sí, pues mira, genial. Yo lo he intentado, espero conseguirlo porque me despierta mucha curiosidad el ver la adaptación a novela gráfica, la verdad. Bueno, Liliana Bloom es una de las autoras mexicanas contemporáneas más conocidas. Además es muy prolífica en redes. En Instagram, si la seguís, le encanta compartir memes graciosos y cosas así. Y llama la atención porque una de sus novelas, que bueno, también tiene una novela que es muy interesante, que es Cara de Liebre, que está protagonizada por una asesina en serie, pero yo he escogido El monstruo pentápodo de 2017 porque puede que sea una de las novelas más incómodas que os podéis echar a la cara, junto con otra de la que os voy a hablar después. Eh, es un libro que está contado en tercera persona por un pederasta. Y o sea, tiene unos capítulos en tercera persona que te cuentan los sentimientos y los procedimientos y todo lo que hace este pederasta, y luego están contados también en primera persona por su pareja, a través de un diario. Yo he intentado leerlo varias veces y no he conseguido terminarlo porque de verdad que se te revuelven las entrañas, pero como libro de verdad que o sea, es extraordinario, pero claro, hay que tener el arrojo de leer sobre esos temas porque, bueno, pues no es fácil, pero
es curioso porque cuando descubrí este libro me planteé si sería posible que este libro lo escribiese un hombre y no le linchasen. Y yo creo que no. O sea, yo creo que aquí esta autora tiene la ventaja con todas las comunidades del mundo, porque ficcionar sobre estos temas tampoco es lo ideal, pero claro, también ayuda a entender según qué cosas, a reflexionar según qué cosas y a que te cause rechazo más todavía según qué cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que este libro sí que habría sido imposible que lo escribiese un hombre, al menos a día de hoy, no lo sé, a lo mejor hace unos años. Fernanda Melchor, que a lo mejor os suena también porque es súper conocida y sobre todo por temporada de huracanes. Ha publicado también más relatos y novelas, además fue periodista, de hecho tiene un libro de relatos, ay, ¿cómo se titula? Bueno, no recuerdo ahora, pero ella además creció, creo que es en Medellín, puede ser, o en una zona fronteriza, y las cosas que cuentan esos relatos, la verdad es que te ponen un poco los pelos de punta acerca de los helicópteros o sea, los aviones que llegaban por la noche con la droga y los dejaban en la playa, bueno, una serie de temas, bueno, propios de un poco de la zona. En este libro o sea, el libro abre con un crimen, pero la verdad es que el crimen pasa a ser perdón, pasa a ser algo anecdótico porque lo que te atrapa del libro es la forma de estar contado. Eh, o sea, es un libro en el que tienes que coger aire cuando empiezas, empezar a leerlo y lo sueltas al final, porque prácticamente no tiene descansos, no hay capítulos, casi no hay puntos aparte, las frases son súper largas, es muy fácil perderte, pero es uno de esos libros que de verdad merece la pena. Y lo que te hace es un mosaico de personajes para contarte un poco la situación de la zona. Y a mí me ha quedado precisamente el recuerdo de una adolescente que se queda embarazada, que se llama Norma, y que es de esos personajes que cuando, o sea, cada uno, claro, pues a cada uno le toca un personaje distinto, pero yo recuerdo especialmente el de esta adolescente que con el paso de los años te sigues acordando del personaje, la verdad. Y cerramos México con Cristina Rivera Garza, que bueno, es una autora muy reconocida en México. Y en 2021 publicó esta obra de no ficción, El invencible verano de Liliana, que es muy peculiar y también es una obra durilla, porque es un libro de no ficción sobre el feminicidio de su hermana, que ocurrió el 16 de julio de 1990. Su hermana tenía 20 años y durante décadas este crimen estuvo sin resolver. Y gracias a la escritura de este libro y bueno, pues a toda la gente que fue preguntando, todo lo que fue investigando, el caso se activó de nuevo y se pudo demostrar quién era el responsable, aunque todos sospechaban quién era, pero se pudo demostrar 20 años después, para que luego digan que la literatura no sirve de nada. Mira, interesante. De República Dominicana tenemos Papi, que es una novela súper peculiar, porque está contada, bueno, la autora Rita Indiana, eh, por lo visto, en el 2011 fue seleccionada por el país como una de las 100 personalidades latinas más influyentes. Yo reconozco que hasta que no leí esta novela no la conocía, pero en Latinoamérica sí que debe de ser un revulsivo cultural bastante potente. Y en este libro pues, nos cuenta la historia de una niña dominicana que espera la llegada de su padre eternamente, siempre está esperando la llegada de su padre, que es un mafioso que está afincado en Estados Unidos. Y es uno de esos mafiosos legendarios que despierta admiraciones y envidias y todas esas cosas. Vamos, un padrino en toda regla. Y la novela, pues eso, se basa en esa espera y en toda esa gente que va llegando a la casa preguntando por él y contando cómo le ven y toda esa admiración que tienen de un personaje que es un mafioso. Y una de las cosas más bonitas del libro es el tipo de lenguaje que es que te lleva al Caribe, la forma que tienen de hablar los personajes. El tono es divertido y el libro es un poco excesivo, la verdad, pero es muy recomendable.
De Colombia, pues os traigo a Laura Retrespo, que es una de las autoras más conocidas y respetadas en Colombia. Y no suele escribir género negro, pero en 2018 publicó Los Divinos, que está basada en un crimen real. El cuerpo de una niña es encontrado flotando en el agua, en algo así como en una posición muy ritual, y a través de la historia de 5 amigos que se creen intocables por su posición social, pues nos explica qué lleva a los feminicidas a cometer los actos que llevan, esa impunidad con la que todos se ven tocados, sobre todo los hombres con poder. Es una novela muy introspectiva, con un análisis psicológico de un perfil muy reconocible de hombre dentro de las sociedades capitalistas del mundo. De Ecuador os traigo a Mónica Ojeda, que puede que también os suene porque también es bastante popular. Está clasificada como terror, pero yo la verdad es que cuando leí Nefando tuve mis dudas porque me pareció que era una de estas novelas un poco a caballo entre el terror y el género negro. Terror, sobre todo porque te deja un mal cuerpo tremendo. Yo toda la semana me pasé con pesadillas mientras estuve leyendo este libro. Lo pasé muy mal. De hecho, se lo dije a la autora cuando la conocí y me dijo, bien, objetivo cumplido. Pues muy bien, oye, está estupendo. Claro, ella me dice, claro, es que yo escribo terror, yo quiero provocar pesadillas. Digo, ya mujer, pero tampoco es eso. Claro, es que el punto de partida de este... Es un libro también muy peculiar, muy experimental. Y el punto de partida es un videojuego en línea que es poco conocido y que fue eliminado de la red a causa de su polémico contenido. Entonces, a partir de ahí, pues los foros están repletos de conversaciones y de comentarios y de teorías acerca de qué trataba en realidad ese juego. Y claro, lo que es realmente inquietante es de qué trataba ese juego, que no os lo voy a contar. Eh, yo creo que aparte del tema, una de las cosas más incómodas de los libros de Mónica Ojeda, y que además ella lo hace a propósito porque ha dado varias charlas teorizando sobre esto, y es que ella tiene una forma de escribir increíblemente estética. O sea, los textos son bellísimos. También es poeta y es que realmente tú lees sus frases y tienen muchísima poesía. Pero es que el contenido es increíblemente desagradable en algunos puntos. Y ella lo hace a propósito porque busca precisamente provocar ese choque en el lector. El que tú estés leyendo algo desagradable, pero que está contado de una manera muy bella y que, claro, tengas esa sensación de es que este texto es bellísimo, pero a la vez tengas el rechazo de lo que te está contando. Es muy particular, es difícil de explicar, pero cuando lees sus libros lo entiendes. Tiene también un libro de relatos, por si preferís empezar así con pequeño formato, Las voladoras, que la verdad es que es muy recomendable también, porque además en este libro refleja muchos temas de folclore de Ecuador. También de Ecuador tenemos a María Fernanda Ampuero, pero ella sí que se centra un poco más en el terror y bueno, pues tampoco la he metido aquí porque luego me dicen que mezclo géneros y demás cosas, pero como empecé la charla el otro día, el género lo dictamina el lector. Así que si nosotras decidimos que eso es género negro, pues eso es género negro y punto. Y la gente que diga lo que quiera. De acuerdo. De Perú, pues os traigo a Lady Loaiza, perdón, pero es que me cuesta muchísimo siempre leer el nombre de esta mujer. En 2019 publicó Cuerpo de Agua y en 2022 Después Los Muertos, que son las dos primeras entregas de lo que se supone que va a ser una trilogía que está protagonizada por la periodista Alma González, perdón. La segunda novela arranca con una violación que abre la puerta a una serie de eventos que se relacionan con el poder político. Y bueno, pues remarca un poco lo que os comentaba de que es uno de los rasgos que están muy presentes en la literatura latinoamericana, lo de la denuncia de las instituciones como lugares de corrupción y de decadencia. De hecho, por ejemplo, en Latinoamérica es muy habitual, por si no lo sabíais, cuando se escucha cualquier entrevista o cualquier charla en Latinoamérica en general, en toda Latinoamérica, para género negro, ellos utilizan el término policial.
algo que es muy curioso porque en sus policiales no hay policías, porque precisamente como la corrupción llega a todas las escalas del poder, por lo que cuentan siempre los autores, resultaría completamente increíble, increíble en el sentido más literal de la palabra, que protagonizasen sus novelas policías o alguien o sea, cualquier cuerpo de seguridad del Estado, porque están tan corruptos que nadie se creería que pudiesen ser los héroes de una novela. Entonces es muy raro que tú te encuentres una novela negra latinoamericana que esté protagonizada, pues como puede pasar aquí, por un policía o por un guardia civil o ese tipo de investigadores. Tiran más hacia los detectives o incluso pues periodistas. Sí, sí, suele ser casi de lo que más hay como protagonistas, así sobre todo de novelas seriales. Y luego novelas, digamos, sin investigador o casi sin caso, que son, por ejemplo, las de Claudia Piñero, que luego lo veremos. En Brasil es curioso porque tenemos dos autoras que las dos son extraordinarias y que además las dos nos hacen un reflejo, una de una parte de Brasil y otra de la otra. O sea que nos queda el mapa completito. Patricia Melo, bueno, ha publicado O Matador en 1995, Elogio de la Mentira en 1996 e Infierno en 2000, que tengamos traducidas. Y ella siempre estuvo muy, o sea, ha estado muy preocupada de cómo presentar a la mujer dentro del género negro y nos la presenta siempre como sujeto, intentando que no sea un objeto. Y en sus obras, pues no, la verdad es que no hay tregua, porque hay violencia, hay sexo, hay excesos, hay marginalidad, y lo que hace es ofrecernos un retrato de la vida en las favelas, o sea, la vida urbana, pero en los más bajos fondos. Y tira mucho de tópicos, pero lo hace muy bien, porque los utiliza a su favor, pues precisamente para hablarnos de niños sin techo, de embarazos prematuros, de prostitución, de inmigración, de música en las calles, de la importancia de la ropa y de la apariencia como símbolo de estatus social. La verdad es que, o sea, las obras son magníficas para conocer ese Brasil urbano. Y luego tenemos a Ana Paula Maya, que justo nos cuenta lo contrario, que es el Brasil más rural. Es curioso porque sus novelas nunca mete personajes femeninos o muy poquitos, siempre son secundarios, sus protagonistas siempre son hombres, que supongo que, bueno, pues al fin y al cabo estará reflejando el mundo rural que hay allí en Brasil. Hace una cosa súper curiosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque tiene varias novelas. Eh, Tengo aquí la chuleta para no olvidarme. Por ejemplo, en Carbón Animal nos presenta un personaje que se llama Edgar Wilson. En esta novela es minero del carbón. De Ganados y Hombres, este mismo personaje pasa a trabajar en un matadero como aturdidor de ganado. Aquí trabaja con un personaje que se llama Bronco Hill, y el pasado de Bronco Hill nos lo va a contar así en la tierra como debajo de la tierra. Edgar Wilson, que era el de la primera novela, repite en Entierra a sus muertos, que es la que os recomiendo aquí, que en esta novela se dedica a recoger los cuerpos de los animales que mueren en la carretera. Y en esta novela también nos presenta a un ex sacerdote que se llama Tomás. Y en la última, de 501 alma, nos mete a Edgar Wilson, a Tomás y a Bronco Hill, a los tres dentro de la novela. Entonces, a lo largo de todas sus novelas, tiene una serie de personajes que entran y salen, ahora nos cuenta el pasado de este, ahora nos cuenta el presente del otro. Y es muy curioso porque tú si las lees de manera independiente te enteras perfectamente, pero si las lees todas, pues es como que te lees la vida y los cambios de trabajo de estos personajes. Es muy peculiar. Si os tengo que recomendar una, yo os recomiendo Entierra a sus muertos, que para mí es no sé si la mejor, pero creo que es la más representativa y también es de las que necesitas tener el estómago igual vacío cuando la lees, porque tiene alguna escenita cruda de narices, pero bueno. Yo voy avisando, ¿eh? Luego que nadie me venga con reclamaciones de que son novelas muy duras, por lo menos de antemano que lo sepáis. A mí me gustan también este tipo de libros, tengo que reconocerlo, pero, pero bueno, yo por si acaso aviso. Bueno, en Uruguay tenemos a Mercedes Rosende, que, bueno, es uno de los estandartes del género negro en Uruguay, sin género, porque o sea, es una superventas, porque además tiene un éxito en Alemania brutal.
Ha publicado varias novelas, pero os he escogido Mujer equivocada porque justo la acaban de publicar en España. Entonces, bueno, pues aprovechando un poco la oportunidad y además, bueno, es buena novela. Eh, es una mujer, están protagonizadas por una mujer muy peculiar que se llama Úrsula, que para que veáis el tipo de mujer que es, siempre sale con chaqueta por si refresca y con un revólver del 38 por si acaso. Se caracteriza mucho porque le gusta desafiar a sus lectores y estira las novelas hasta el límite de lo verosímil, siempre poniendo en las tramas situaciones que podrían incluso a ser no del todo realistas. Y lleva ese juego de ¿te lo crees o no te lo crees? Entras en la novela, te crees lo que te estoy contando. Y la verdad es que son muy interesantes. En Chile tenemos varias autoras y lo de esta mujer siempre me ha parecido fascinante. Todavía no me he leído el libro y me despierta una curiosidad terrible. Además, de hecho, lo tengo por aquí en alguna pila. María Carolina Gil, no estoy muy segura de cómo se lee, la verdad. Este libro, Cárcel de Mujeres, no tengo apuntada la fecha, perdonadme, no recuerdo en qué fecha se publicó. Pero bueno, la autora vivió de 1913 a 1996. Y este libro lo escribió desde la cárcel, porque ella protagonizó uno de los crímenes más controvertidos de la época y la condenaron a prisión. Y en este libro lo que nos habla es del mundo carcelario, en un momento en el que nadie había hablado del mundo carcelario y mucho menos todavía desde el punto de vista de una mujer. Entonces describe sin tapujos las relaciones amorosas que se desarrollan entre las mujeres presas y el libro se divide en 27 meditaciones sobre el mundo penal que establecen un doble juego. El juego de carácter religioso, donde la narradora pues parece que pide una especie de absolución divina, y otro filosófico, buscando un sentido y tratando de conseguir el perdón de los hombres, es decir, el indulto del Estado, digamos. Este libro causó un impacto brutal en su momento y sobre todo por eso, por el desconocimiento de cómo es la vida en la cárcel. Yo he conseguido comprarlo en librerías de viejo aquí en España, ¿eh? O sea que no es que esté en las mesas de novedades, pero se puede conseguir por si a alguien le interesa. La regla de los nueve, de Paula y la Vaca Núñez, es un libro súper curioso, eh, porque, ¿cómo era este libro? Espera. Ahí sí. Es su primera novela y construye un relato coral que comienza con la declaración de una madre destrozada por la muerte de su hijo. Y aquí aparece una detective novata de la Brigada de Homicidios que se llama Amparo Leiva y se enfrenta a la investigación de la muerte de este hijo que falleció calcinado en su propio hogar. En sus obras demuestra mucho interés por las personas y por la criminalidad. Le interesa mucho el dolor y la muerte, que antes de las obras policiales lo había tratado en sus obras poéticas. Las Confidentes, de Elizabeth Subersucox, creo que se pronuncia, más o menos, Subersucox, bueno, perdón. La novela es de 2010 y, bueno, dato curioso sobre esta autora, que es la tataranieta de Robert y Clara Schumann, que obviamente no tiene nada que ver con su carrera literaria, pero bueno, oye, mm, a mí estos datos me resultan muy interesantes, sobre todo para poner perspectiva de cuántas generaciones han pasado ya desde los Schumann. Es la tataranieta ya, madre mía. Y este libro nos presenta un argumento muy original porque presenta el asesinato de dos mujeres que suceden en el mismo día, a la misma hora, del mismo modo, una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. Y bueno, la novela al fin y al cabo, pues eso, es una excusa para contarnos la historia de Chile en los años posteriores a la dictadura de Pinochet después de las primeras elecciones. Y con esto llegamos a Argentina. Esta vez, aunque me estoy pasando un poco de tiempo, voy mucho mejor, porque ya estamos cerca del final, así podremos tener tiempo para diálogo y preguntas si os apetece. Bueno, lo que os decía, la relevancia del género en Argentina pues es vital. Y yo creo que en parte nos llegan muchas novelas de Argentina, primero porque hay una producción bastante importante y segundo porque bueno, en España siempre ha habido una relación de mucha cercanía con Argentina, con el rollo de los gallegos que fueron y que vinieron y tal.
Entonces, yo creo que por eso hay tanto interés, a lo mejor también por parte de los lectores españoles por leer novelas argentinas, y eso hace que claro, pues nos lleguen más. Lo que comentaba antes de que tiene mucho prestigio gracias a la colección esta que os decía de Borges y de Bioy Casares, que la fundaron en 1945. La colección se llamaba El Séptimo Círculo. Bueno, de hecho, fue tan relevante que en España entraron muchos libros que de otra manera no habrían podido entrar, digamos, de extraperlo y de contrabando, porque, bueno, había determinadas cosas que aquí no se podían traducir. De hecho, no recuerdo nunca la fecha en la que se tradujo Cosecha Roja de Dashiell Hammett, que era el que hablábamos el otro día, como la novela fundadora del género negro más crudo, pero fue como a los años 70, una cosa así, o sea. Aquí no se permitía traducir según qué cosas y en Argentina pues sí que se consiguió traducir mucho más de lo que se traducía aquí y hubo muchos libros que nos llegaron de ese modo. De hecho, bueno, yo en mi casa tengo un mogollón de libros de esta colección porque no se han traducido en otras colecciones o es imposible encontrarlos de otra manera y gracias a esta colección pues los tenemos. También es muy importante destacar de Argentina, aunque sea de un autor, que siempre se reclama como a sangre fría, como el primer True Crime, el de Truman Capote, que es de 1965, pero eso no es verdad, porque el primer True Crime fue Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que era argentino, de 1957. O sea, pone un poco en valor la relevancia del género en este país. Bueno, aquí os traigo a María Angélica Bosco, que fue la primera autora argentina de novela negra. Su primera novela, que es La muerte baja en ascensores, de 1954. O sea, y precisamente fue publicada en esta colección del Séptimo Círculo que os decía de Borges. La trama pues, es una especie de crimen de habitación cerrada o de edificio cerrado, como lo queráis llamar, que es que un hombre pues abre el ascensor de su casa y se encuentra a una mujer ahí así como apoyada en la esquina y no sabe si está viva, si está muerta. Bueno, pues la mujer está muerta y a medida que se va desarrollando la investigación van apareciendo más cadáveres en el edificio, lo que hace que la investigación pues se complique un montón. También uno de los planteamientos es que no se sabe si son asesinatos o suicidios. Bueno, no sé. Es una novela deliciosa, la verdad. Selva Almada, bueno, está considerada como una de las escritoras más importantes de América Latina y la verdad es que casi con cualquier autor que hables de allí te habla maravillas de ella. De hecho, fue profesora de taller de la que os hablaré a continuación y dice, o sea, da buena cuenta del tipo de novelas que se trabajan en sus talleres. Tiene un montón de libros estupendos y también es un poco como Ana Paula Maya en el sentido de que habla mucho de la Argentina rural. Pero yo he escogido Chicas Muertas, que precisamente no es una novela, sino un libro de no ficción, que precisamente, no sé cuántas veces he dicho precisamente en esta frase, perdóname, que en este libro lo que nos habla es de varios feminicidios, no recuerdo si son 2 o 3, de conocidas suyas de la zona o del colegio, que fueron asesinadas, algunas de ellas incluso en su propia casa. Y entonces en el libro reflexiona acerca del tema de los feminicidios, pero sobre todo también de esa teoría que nos han vendido toda la vida del monstruo, de no vayas sola por la calle, no te vistas de tal manera, cuida de que no te echen cosas en la copa. Y luego los monstruos están dentro de nuestras casas, porque las estadísticas lo dicen. O sea, tanto los feminicidios como las violaciones normalmente suelen ser por gente que ya conocemos o que ya conocíamos previamente. Lo de ese extraño que te aborda en un portal, pues obviamente pasa, porque por desgracia pasa, pero no suele ser lo más importante dentro de estos datos y de eso nunca nos previenen o al menos no nos prevenían en nuestra infancia. La novela que se trabajó en el taller de Selva Almada pues fue Cometierra, que no sé si la conoceréis porque estos últimos años también ha habido como un boom con ella y acaba de publicar la segunda parte que se titula Miseria, que está protagonizada también por la misma protagonista. En Cometierra es una adolescente, en Miseria ya tiene como 20 algo años y la protagonista pues tiene un don
que cuando come tierra, pues consigue ver dónde están las chicas que han desaparecido. Claro, el problema es que a veces ve que están en una cama de un hospital, pero otras veces ve que están enterradas en un baldío, como suelen decir allí, en un terreno. Claro, pues el libro, pues esto precisamente reflexiona sobre la cantidad, el número tan grande que hay de mujeres desaparecidas, lo poco que interesa a las instituciones investigarlo, y en Miseria pues sigue un poco esos pasos, pero es verdad que Come Tierra es mucho más crudo que Miseria. Miseria tiene como un halo de esperanza, a pesar de que el título nos puede indicar lo contrario, pero, pero bueno, sí, es sobre todo pues, la reflexión de eso, de la cantidad de mujeres asesinadas y desaparecidas que hay y lo poco que interesa a nivel estatal poner solución a todas estas cosas porque no le interesa a nadie, básicamente. Y aunque de Argentina tenía un montón de autoras, pues he decidido quedarme aquí también, pues es por no alargarme mucho. Y cerramos con Claudia Piñeiro, que bueno, pues es una de las autoras más reconocidas de Argentina, fuera de géneros y fuera de géneros y de géneros, es decir, tanto género mujer como género literario de novela negra. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la etiqueta de novela negra para sus obras, pero a mí la verdad es que me parecen negrísimas todas, porque incluso Elena sabe que te cuenta la historia de una mujer que tiene Parkinson y que está tratando de investigar la muerte de su hija, que aparentemente es un suicidio, pero su madre está convencida de que es imposible que sea un suicidio, porque se colgó de un campanario en una noche de tormenta y a ella la aterraban las tormentas, entonces es imposible. Y claro, todo lo que te cuenta acerca de lo duro que es simplemente salir de su casa con Parkinson y la dureza de la enfermedad, todas las reflexiones pues, de la dependencia cuando eres mayor y cuando estás enfermo, la verdad es que o sea, no será negro, pero el trasfondo que tiene social yo creo que sí que lo es. ¿Y cuál más? Bueno, Betty Boo es yo creo que la más conocida porque bueno, está protagonizada por una investigadora y fue como su primera investigadora. No sé cuál vais a comentar con ella, no sé si el tiempo de las moscas, que es el último, pero Sí, por ahí que me dicen que sí. sí, Espero que leáis antes tuya, que además es una cosa así de pequeñita, porque es muy importante leer las dos novelas para ver el transcurso del tiempo que hay entre una y la otra. Porque tuya acaba con un crimen y la protagonista del tiempo de las moscas se ha pasado todos esos años en la cárcel y el libro lo que hace es reflexionar precisamente sobre el cambio del feminismo en todos esos años. Y bueno, yo la que he escogido para recomendar, me resulta muy difícil escoger solo una, pero yo creo que igual Catedrales es la que representa más la frase de ella de que para contar una sociedad hay que contar los crímenes que se cometen en esa sociedad porque el tipo de crimen que nos cuenta en este libro precisamente lo que hace es, eh, pues eso, desarrollar un poco el panorama de cómo está la sociedad actual, hacia dónde vamos y de dónde venimos y que a veces se nos olvida lo difícil que es conseguir determinados derechos y lo fácil que es perderlos. Así que creo que con esto damos por concluida la charla.